Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Maybor Petit, investigadora, politóloga especializada en crimen organizado transnacional. Estábamos hablando antes de su investigación con lo que ha ocurrido con la operación Guacamaya, la liberación, extracción, como usted lo quiera llamar, de estos opositores venezolanos que estaban en la embajada de Argentina, bajo mando en esos momentos de Brasil en Caracas. Y después de hablar de esta operación Guacamaya, yo le decía antes de la pausa que teníamos que aprovechar que ella es una experta en crimen nacional, internacional y organizado, para que nos hablara del juicio que se está llevando a cabo de Puff Daddy, del famoso Sin Daddy o Puff Daddy, donde más allá de que se esté juzgando a un individuo, se está juzgando un modelo en Hollywood que ha sido durante mucho tiempo criticado, donde hay fiestas de droga, donde hay abusos, armas, se habla incluso de menores que han podido asistir a esas fiestas. Pero este individuo, mi queridísima Maybor, más allá de todo eso, hay además un contexto de tráfico humano. Cuéntanos un poquito cómo se está llevando a cabo es el segundo día, creo, de juicio, ¿no? Exactamente. Bueno, la semana pasada fue difícil conseguir el jurado. Uh-huh. El jurado que no conociera al artista acusado. Uh-huh. Porque hay que entender que Daddy, o en español el Didi, uh-huh, es muy famoso y es muy difícil conseguir, cuando esos juicios son mediáticos, alguien que sea capaz de garantizar la imparcialidad a la hora de tomar una decisión que va a condenar al acusado muy probablemente de por vida. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer cobertura a otro juicio de esta naturaleza, que es el de R. Kelly. uh-huh. Y el de ahora, puedo decirte que es un 3.0 del juicio de R. Kelly. Había casos similares. El tema del tráfico humano que está envuelto cuando niñas menores, una persona, niñas chiquitas. Sí, cuando el encargado, que permite a través de unos cargos muy fuertes, que sería la cabecilla de esa organización criminal que trafica con personas para el uso sexual, tiene una sentencia muy fuerte que le ha tocado a R. Kelly, y yo creo que esta va a ser un poco mayor. ¿Por qué? Porque hay más de 150 personas uh-huh, que van a declarar, que han decidido declarar, con lo cual no quiere decir que no haya otras. Solo que en la calidad de víctima, para enfrentarse a un jurado y a un juez y además a la prensa que está allí como esperando una carnada cada 5 segundos para sacar un titular, pues equivale a tener mucha fortaleza. Y por eso 150 víctimas van a generar muchos titulares, pero también muchas preguntas entre los jurados. Claro. El tema de la notoriedad del acusado, de los mecanismos que se están utilizando por parte de la defensa, va a ser muy difícil, Mariam, desacreditar cada uno de los testimonios, pero también esto nos ha dejado una ruta que ya hemos visto uh-huh, en otros casos. Hay que recordar, porque es como un desarrollo que se ha venido dando en las mismas cortes en Nueva York sobre casos impactantes. Estuvo, por ejemplo, el caso de Epstein. El de Epstein, que por ejemplo acabó con ese suicidio asistido en la cárcel. Exacto, pero el de Epstein no se dio, pero sí se dio el de uh-huh, Ghislaine Maxwell. Uh-huh. Y allí en el de Ghislaine Maxwell, los fiscales presentaron un caso que tenía muchos detalles que podrían conllevar al fallo negativo por parte de la fiscalía, y ellos lo corrigieron. Es decir, hay unas víctimas que no pueden declarar como declaraban porque rompían la estructura y le permitían apelaciones. Y luego vino el de Harvey Weinstein, que también tuvo fallas y ahora vuelve a empezar el juicio nuevamente. Entonces los fiscales se han dado a la tarea de trabajar para evitar que eso pueda ocurrir en este otro, que es el más mediático de todos los juicios que hay, que están enmarcados inclusive en lo que se llamó el movimiento Me Too, que con Andy uh-huh, Cuomo uh-huh, más o menos bajó el nivel porque a él no lo acosaron, pero sí en el caso de prácticamente de todo lo que se desarrolló a posteriori. Ahora, déjame decirte algo. Mira, cuando se presenció una operación de estas características, donde incautaron sus casas, entraron en sus casas de forma además al unísono, en un lugar, en otro en Los Ángeles, creo que era en Nueva York o aquí en la Florida, con ese despliegue además de medios. Eso no se hace simplemente por una denuncia de abuso doméstico. Quiero decir, ahí hay una investigación previa
que es la que ha llevado a las autoridades a hacer un despliegue de esas características. Pero estábamos viendo, mientras tú y yo estábamos hablando, estábamos viendo la paliza esa que le pega en el famoso hotel, en la recepción del hotel. Él sale con una toalla y la señora que estaba con él en ese momento trata de escaparse y la cose a patadas. Esto no es un caso solo de abuso doméstico. El caso es que después de que eso ocurrió, empezaron a salir a la luz, y a la luz pública también, fotografías de fiestas de este individuo con mujeres que parecían realmente menores. No sabemos la edad exacta que tenían, pero eran menores. Y el tema que conlleva es que esas fiestas no eran fiestas en solitario. Esas fiestas estaban invitadas gran parte de la crema innata de todo este show business en Hollywood. Y yo me imagino que este juicio tiene que tener a muchos sin dormir. Claro que sí, así como está Maduro sin dormir por los traidores, aquí hay también mucha gente que no está durmiendo porque van a salir a relucir sus nombres. Y no solamente gente que vive del show business. Ahí no solamente hay artistas de gran categoría, sino financistas, ahí hay de todo. Y por eso es que se parece mucho al de Epstein. Claro. Que por cierto nos van a tener unas sorpresas futuras porque vienen otros elementos que se van a presentar. Además del suicidio asistido. Además del suicidio asistido, ya la fiscal Pam Bondi logró reunir una serie de evidencias que no se conocían y que muchos intentaron eliminar, pero gracias a los genios que acompañan a Elon Musk, pues se han logrado recuperar muchos de esos puntos que van a ser evidencia clave. Y si bien por respeto a las víctimas no se va a llamar a las víctimas, sí va a haber una persecución importante sobre esos principales individuos que incluso dicen que han participado en otros eventos como el de las fiestas que se daban con este señor que hoy en día nos ocupa en una sala de corte de Nueva York. Eso es lo que me preocupa a mí, que cuando la defensa empieza a hablar de repente de la depresión que tienen estos individuos porque se enfrentan a estos juicios, el paso previo es otro suicidio asistido. Porque, mira, yo recuerdo en el juicio del Chapo, cuando él dijo en una ocasión, alguien comentó, dijo, si el Chapo hablara, tendrían que construir una cárcel al lado de la suya. Esto va a ser igual. El día que este señor empiece a tirar de la manta, que empiece a hacer acuerdos con la fiscalía, porque se vea realmente perdido, ahí va a haber, incluyendo, fíjate, el otro día estaban comentando que cuando esta noticia se dio, la que fue su mujer, por ejemplo, Jennifer López, que también habría asistido supuestamente a esas fiestas, estaba que temblaba, estaba que no daba pie con bola. Muchísima gente de la que estuvo en esas fiestas está temblando y están haciendo en estos momentos algunas declaraciones contrarias al sistema de justicia de los Estados Unidos, con el ánimo de descalificar cualquier cosa que vaya a surgir en la sala y que va a tener, como repito, pues a todas las cámaras allí o todos los ojos de los periodistas allí, porque no puede haber cámaras directamente, porque el sistema es que te va a poner sobre manifiesto. Hay algunas cosas que el juez no va a permitir que se digan y ya eso lo advirtió claramente la semana pasada. Hay algún tipo de evidencia que por solicitud de la defensa tampoco va a salir de manera directa, pero en los testimonios de las víctimas que van a señalar no solamente el uso y abuso de drogas, no consentimiento de algunas de las cosas que allí se hacían y que pareciera que van a construir unas historias de horror y de abuso como lo vimos, pero repito, en una menor medida en el caso de R. Kelly, donde las mujeres declaraban, las víctimas declaraban y señalaban que también a través de un mecanismo entre el que se pone yo te admiro y soy capaz porque soy tu fan, y ahí también tenemos que recuperar una reflexión sobre el fanatismo ciego hacia esos artistas, está el hecho de todos los abusos que vienen de la fama y del juego de poderes y el juego económico. Vamos a pensar que eso es consentido, pero a mí lo más grave que me parece se señala que una parte no fue consentida. Claro, exactamente. Lo que más me preocupa de esto es la parte que no fue consentida. Cuando nosotros veíamos esos furgones, yo recuerdo perfectamente la imagen, yo me acuerdo, estábamos comenzando el programa y de repente era una pues aparte eso fue una operación inmediata y totalmente silenciosa, esos furgones tal, porque se esperaba que pudiera tener en esas propiedades menores que estaban sin su consentimiento siendo retenidas. Y eso es lo que está negando él ahora. Él acepta cualquier cosa excepto el tema del Claro, porque solo va a condenar a mínimo 10 años por ese cargo nada más, mínimo 10 años en cárcel. Y si se le logra probar que él era líder de esa organización de o que los tráfico mantenía sin su consentimiento en su porque casa, prácticamente convertían en rehenes
Y eso sencillamente fue lo que ocasionó el ocaso, la caída de R. Kelly. A mí se me parece muchísimo este caso a este del otro rapero y cómo se produjo y lo que tú estabas diciendo. R. Kelly entró en un estado de frustración al inicio y luego de una depresión tan aguda que el juez tuvo que cambiar las condiciones donde él se encontraba por el temor a un suicidio. Esto fue hablado por el juez y él dijo, no me voy a arriesgar a que un hombre tan famoso como este vaya a morir mientras yo esté haciendo este caso y haya una sentencia. Conclusión, él refuerza todos los mecanismos para evitar que se produzca una muerte. Hay mucha gente cuando esto sale a la luz pública y este tipo de casos que son mediáticos y de artistas y que tocan una fibra de Hollywood, una fibra tan poderosa como es este aparataje de propaganda, de fama, de celebrities, de business y de show, que se tiene que cuidar muchísimo. Y cuando esto se abre, este señor, yo lo vi deprimido, Ariane. Yo lo he visto al menos 4 veces y es un hombre que tiene los síntomas de depresión, producto de que es un celebrity que cayó en desgracia. No, yo no creo que haya caído en desgracia. Yo creo que era un desgraciado. Era un desgraciado, pero además de un celebrity. O sea, hablemos de las cosas por su nombre. El tipo es un desgraciado completo que ha utilizado esa fama para cometer un crimen. Pero se le nota que hay muchos de estos artistas que no son capaces de digerir sus propios errores porque tienen una mente inflada. Y este hombre lo vemos como con una depresión peor que la que tenía el otro. O una mente inflada o porque son tan sumamente prepotentes. Y son además, porque yo no creo que muchos de ellos, fíjate, si no los hubieran pillado infraganti, el arrepentimiento no existe. Pero esa gente ha hecho tanto daño. Si realmente se demuestra que este individuo tuvo menores, que las drogaba, que abusaba de ellas, en este país todo el mundo es inocente, pero convengamos que aquí ya existe un caldo de cultivo bastante interesante, con fotografías públicas, etcétera, como para pensar que hay cargos suficientes y va a haber declaraciones suficientes en la línea que estamos hablando. Cuando estos individuos son capaces de tener gente sin su consentimiento, robarles el pasaporte, tener menores, abusar de ellas, invitar a sus amigos para que abusen de ellas, hacer ese tipo de fiestas que son orgías. Si esas orgías son autorizadas por las personas que participan, ole sus narices. O sea, a mí me importa un santísimo bledo lo que un tío en Hollywood o en la Conchinchina haga con su vida, no me importa. Pero cuando se trata de una figura que utiliza esa pantalla para manejar un negociete de que otros individuos, aprovechándose de eso porque sean depravados, abusen de criaturas y abusen de gente, perdóname, pero ahí tiene que caer todo el peso de la ley encima de ellos, pero que no se les escape ni una legua, y no negociación con la fiscalía. Porque el problema con esto es que luego negocian con la fiscalía. Sí, bueno, fíjate que hay unos que no lo lograron hacer, como por ejemplo Ghislaine Maxwell, sí, por ejemplo, que está pagando 20 años de prisión, y R. Kelly, que decidió no hacerlo, y que está en un periodo de... ¿Tú crees que no hacerlo significaba una condena de muerte? Probablemente sí, porque recuerda que se van a tocar hay gente muy poderosa. Muy, muy alto. Igual que ocurrió con el fallecido, por razones que todavía desconocemos, de el suicidio asistido. De Epstein. Entonces aquí, cuando se tocan todo eso, cuando se empieza a barajear quiénes eran los que asistían, cómo asistían, y por supuesto que va a haber testimonios de gente que dice y sostiene que no le dio nunca el consentimiento para ese tipo de operaciones. Mira, el príncipe Andrés de Inglaterra tuvo que alejarse de cualquier evento de la corona, y eso que fue una negociación donde se aceptaron ciertas cosas, pero como él, hubo gente de la importancia del príncipe Andrés de Inglaterra, políticos de aquí a Estados Unidos, relacionados con la presidencia de Estados Unidos, que estuvieron supuestamente, entre comillas, porque claro, Epstein desapareció del mapa. Esos son los que pueden salir ahora. En los papeles de Bondi, ¿no? En los papeles de Bondi, porque ella dice que va a haber algunas acciones que van contra los que disfrutaron de esos servicios y que cometieron delito y con el dinero que tenían lo quisieron parar. Hoy en día, frente a las cámaras, vamos a ver en Nueva York, esto va a ser un juicio que va a tomar días, van a haber testimonios muy fuertes y esperamos conocer los otros nombres, porque este era el artista, el que llamaba la atención, la carnada, para atraer todo esto, pero los que estaban detrás,
las carteras que estaban detrás, los fondos que estaban detrás y los criminales, pedófilos, etcétera, que estaban los depravados, porque hay, al menos en los papeles actualmente, evidencias que dicen ellos tener sobre los menores de edad, que no eran única y exclusivamente mujeres, sino hombres menores de edad. Había niños también. Había niños que pues participaron y entonces se convierten en víctimas. Y los drogaban además. O sea, el tema es que ni siquiera era por un consentimiento. Eran drogados, eran chiquitos que estaban drogados. Yo te voy a decir algo. Si finalmente, insisto, en este país todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero yo les puedo garantizar a ustedes que esto va a ser un caso que el señor, una de dos, o va a empezar con síntomas de depresión que le van a llevar a ese suicidio asistido, o ahí va a caer la marimorena, porque la fiscalía ahí sí que va a incidir en que se den nombres, en que se pueda seguir investigando, porque esto es una red grande, no es una red chiquita, no es un individuo en Hollywood que preparó una fiesta en su casa y en esa fiesta pasó de todo. Esto era algo habitual, donde había gente muy comprometida y donde existían los cargos que nosotros estamos comentando en el día de hoy. Muchos cargos que son muy fuertes y que van a llevar a este hombre a la cárcel de por vida muy probablemente. Y aquí hay otra cosa, Marian, que no nos podemos ir sin tocar este punto que es tan importante. En la medida en que se han venido conociendo todos estos comportamientos tan inhumanos de los principales artistas de Hollywood, que se ha convertido no solamente en el reinato de la propaganda en contra de los mismos Estados Unidos e inclusive contra Occidente, sino de todo lo que no debería ser. Ese es el modelo de lo que no debería ser. Hubo un momento en que Hollywood era un instrumento para crear una cultura propicia para expandir el concepto de lo bueno de la sociedad occidental. Pero hoy en día es todo lo contrario. Y por supuesto que cuando te enfocas en eso, estás enfocándote en una gran empresa que ahora se demuestra es criminal, donde hay muchos actores que ofrecen cualquier cosa para lograr objetivos.